les quiero compartir en esta tarde, una palabra que el Señor me habló, que si podemos comprender esto que el Señor nos quiere hablar en esta tarde, es algo que nos va a traer muchísima libertad. ¿Sabe? Porque hay cosas que uno las tiene como muy aprendidas, como todo en realidad en el Evangelio, y no es que lo que aprendimos antes en el Evangelio no sirve o estuvo mal o lo que sea, sino que hay palabras que fueron necesarias para el tiempo en el que vivíamos y eran totalmente correctas para el tiempo en el que vivíamos. Entonces, al vivir en una nueva temporada, la palabra del Señor tiene que venir de acuerdo a la temporada que nosotros vivimos. No es que desecha lo que se dijo antes, sino que habla de lo que necesitamos escuchar hoy. Y si podemos comprender esto que el Señor nos quiere hablar hoy, es algo que realmente nos va a traer mucha libertad y mucha paz en nuestro corazón. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 17 dice, hay un texto que es súper conocido que dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Sabe que muchas veces cuando hablamos de lo que es la nueva vida en Cristo, que es esta vida cuando nosotros nos convertimos al Señor, aceptamos a Cristo en nuestro corazón y hablamos de la vida en Cristo, uno siempre habla de las cosas que hacíamos antes y que ahora no tenemos que hacer más, lo que nosotros interpretamos quizás o comprendemos que es pecado, que decimos, bueno, antes pecaba de esta manera y ahora ya no tengo que pecar más de esto, y está bien, eso está perfecto, tiene que ver con la nueva vida en Cristo, tiene que ver con el cambiar, con el renovarse. Pero no es simplemente eso lo que el apóstol Pablo está diciendo en este texto. Él habla, sí, de la nueva vida en Cristo, pero él está hablando muchísimo más profundo acerca de esto, pero también de algo mucho más simple. Él lo que está diciendo que nosotros que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente y revestirnos del nuevo hombre. O sea, cambiarnos las vestiduras y cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que mi mente natural, la forma en la que yo pienso acá en el mundo, tiene que cambiar para pensar como se piensa en el cielo, para tener una mente espiritual. Que la forma en la que yo estoy pensando acá en la tierra tiene que cambiar por la forma en la que Cristo piensa, por la forma en la que el Señor piensa. Entonces muchas veces nosotros acá en la tierra nos vemos atados por un montón de pensamientos que nos torturan, que nos estresan, que nos castigan y que nos persiguen, y son pensamientos que yo necesito sacar de mí para que la mente de Cristo pueda venir. Ahora, el renovar el pensamiento tiene que ver, por decirlo de alguna manera más actual, a actualizar, valga la redundancia, nuestros pensamientos. En esta era en la que todos nosotros tenemos celular, de hecho usted me está viendo a través de un celular seguramente, todos hemos pasado o nos hemos topado en algún momento con nuestro celular con alguna actualización, ya sea del sistema del celular o de alguna aplicación que usamos, Facebook, WhatsApp, Instagram o lo que sea que usamos en el celular, que en algún momento eso se tiene que actualizar. A veces puede pasar que no te des cuenta cuál es la actualización que llegó, pero la cuestión es que se actualizó y te encontrás con cosas nuevas, cosas que cambiaron de lugar, funciones nuevas, íconos que vos usabas y que te sentías cómodo que estaban ahí, que de repente la empresa lo actualizó y lo cambió de lugar y no sabés dónde están, y hasta te molestan a veces las actualizaciones porque cambió algo, pero es necesario. Y es un problema a veces porque nosotros también nos acostumbramos mucho a las cosas, y cuando Dios viene con algo nuevo, esa actualización, eso nuevo que el Señor trae, a veces nos molesta y no queremos renovarnos
a lo que Dios quiere hacer. No estoy hablando de un evangelio light, ni de un evangelio modernista, ni nada por el estilo, sino de lo que Dios quiere hacer en mi vida en este tiempo. Entonces, el renovar mi mente tiene que ver con una actualización de parte de Dios para mostrarme lo que Él quiere hacer hoy y cómo yo necesito llevarme hoy con las cosas. Entonces, estas actualizaciones, aunque a veces no nos gustan, porque uno se acostumbra siempre a lo que tenía, son necesarias para poder mejorar una experiencia, volviendo a lo tecnológico que hablábamos recién. Esas actualizaciones son necesarias, aunque no nos gusten, para poder mejorar la interacción que nosotros tenemos con eso. Ahora, renovar nuestra mente tiene que ver con recibir esas actualizaciones del cielo para que podamos comprender las cosas de otro modo y que podamos quitar de ellas esas cosas que solo producen molestia, estrés, ansiedad y preocupación. Y hay una de estas actualizaciones que vienen de parte de Dios para nuestra mente, y está en 2 de Corintios 1:4, y dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Comprender que podemos derribar todo razonamiento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Una de las herramientas que nosotros tenemos al renovar nuestra mente en el Espíritu del Señor, a renovar el espíritu de nuestra mente, es que nosotros nuestros pensamientos los podemos sujetar y llevarlos a que obedezcan a Cristo. Sabe que la lucha que nosotros tenemos día a día es con nuestra propia mente, es con nuestros propios pensamientos. La mayor lucha que tiene el ser humano aquí en la tierra es contra sí mismo, contra sus propios pensamientos, contra eso que siente, contra eso que lo gobierna. Y muchas veces los pensamientos nos gobiernan. ¿Por qué nos gobiernan nuestros pensamientos? Porque nuestras emociones están tomando gobierno y autoridad sobre nosotros. Entonces, vivo de acuerdo a lo que yo siento. Y cuando yo vivo de acuerdo a lo que yo siento, esas emociones me gobiernan y reacciono de acuerdo a lo que yo siento. ¿Cuántas personas hay que son irascibles y que no pueden gobernar esa ira, no pueden gobernar ese enojo y terminan perdiendo trabajo, relaciones familiares, terminan perdiendo un montón de cosas porque hay una emoción que los gobierna? Y no se sientan condenados por esto si les pasa, pero es algo que en realidad nosotros podemos, a través del Señor, solamente a través del Señor y a través de su Espíritu Santo, decirle que se sujete y que el Espíritu de Dios gobierne en medio nuestro. Nosotros hemos hablado mucho de esto, que somos espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu que nosotros tenemos es el único que está ligado al Espíritu de Dios, a los cielos, a la eternidad, al lugar en donde fuimos creados. El problema es que cuando nuestras emociones gobiernan, el espíritu queda escondido y nos movemos de acuerdo a lo que sentimos. Nos movemos de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Si uno está bien, contento, alegre, cuando llega fin de mes y cobras, es el mejor día de tu vida. Y cuando llega el otro día y ya pagaste todas las cuentas y no tenés un peso más, es el peor día de tu vida y ya la emoción cambió. El día que cobraste, como que tenés la fe por los cielos y podés hacer de todo, y el día que pagaste todas las cuentas ya la fe se acabó porque viste que no te alcanzó para más. Entonces, nuestra fe muchas veces está basada en una emoción. No termina siendo fe, sino termina siendo una especie de esperanza que trata de cambiarse, que trata de mostrarse de una cosa que no es. Entonces, el renovar nuestros pensamientos tiene que ver con decirle a nuestra mente, usando esta herramienta que el apóstol Pablo nos da en el libro de 2 de Corintios, es de sujetar todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cuántas veces tenés pensamientos por cosas que pasaron, que no te dejan dormir, que te tienen todo el día dándote vueltas, algo que tenés que pagar, alguna discusión que no pudiste ganar, alguna pelea, algo que quisiste responder y no respondiste, alguien que te habló mal y que te quedaste con todo lo que le pudiste haber dicho?
Y esos pensamientos quedan dando vueltas en nuestra mente. ¿Cuántas peleas nos imaginamos en el día a día? Vamos caminando por la calle o en el ómnibus a trabajar y nos imaginamos todas las discusiones que pudimos haber ganado y cómo tendríamos que haber respondido y cómo tendríamos que haber hablado. Y si esos pensamientos muchas veces están ahí, es porque nosotros todavía queremos una justicia propia de eso que todavía no se dio. Y el asunto es que cuando eso está dando vueltas ahí es porque todavía hay una emoción que está gobernando sobre mi vida y yo no la quiero soltar. Entonces, hay algo muy distinto entre reprimir una emoción, que eso no es bueno, y dejar que una emoción me gobierne y sujetarla. Entonces, no está bien reprimir, yo creo que es correcto que cuando una persona está en desacuerdo por algo lo pueda decir, que cuando una persona hay algo que te molesta lo puedas hablar, que cuando haya algo que veas que no es correcto lo puedas expresar, está perfecto. Ahora, cuando yo lo que quiero es ganar discusiones porque mi ego me pide ganar discusiones, entonces eso es un problema, porque estoy dejando que las emociones me gobiernen. Entonces, esos pensamientos derivados de esas emociones comienzan a darme vuelta en la cabeza y yo termino generando bronca, termino generando resentimiento, termino generando odio muchas veces por algo que se anidó en mi corazón y que yo lo dejé que fluya y está todo el día dándome vueltas en la mente. ¿Cuántas veces te retrasaste con una respuesta porque alguien te dijo algo malo y dijiste, bueno, ya está, lo voy a dejar pasar? O alguna situación que viviste y dijiste, la voy a dejar pasar, voy a dejar que eso suceda, no es nada, no me hace nada, a mí no me afecta, y después eso te quedó dando vueltas en la cabeza y ya pensaste en lo que tendrías que haber respondido y ya pensaste en que qué tan mal estuvo la persona, y cuando te lo volvés a cruzar le decís un montón de cosas y el otro ni se entera de por qué le estás hablando mal, porque es algo que se anidó en tu corazón y quedó dando vueltas en tu mente. Entonces, en ese punto es cuando nuestras emociones nos comienzan a gobernar. Y cuando nuestras emociones nos gobiernan, somos presos de las emociones y no podemos tener paz. El Señor dijo en un momento, en el Sermón del Monte, dijo, cuando alguien te pegue en una mejilla, necesitas darle la otra. Y no significaba, lo que Dios dijo no significa que vos tenés que dejar que te agarren a cachetazos, ni que cada vez que te insulten tenés que decir, bueno, insultame un poquito más que está bueno. No significa eso. Lo que el otro día mi esposa me enseñaba acerca de esto, y ella me decía que lo que significa realmente cuando el Señor dijo que pongas la otra mejilla es que te des vuelta y evites ese problema, que ni siquiera te sumes a esa discusión, que no le des la mayor importancia a eso que está sucediendo, sino que te des vuelta y que lo dejes. Sabe que nosotros somos expertos muchas veces en querer ganar discusiones, sobre todo los cristianos. Los creyentes siempre queremos ganar discusiones. Siempre queremos mirar el pecado del otro desde nuestra superioridad, cuando nosotros mismos estamos peleando con nuestras propias cosas. Entonces tenemos una mirada muchas veces de juicio sobre las demás personas. Y esos son argumentos. Esos son cosas que nosotros nos metemos en la mente pensando que nosotros tenemos un grado de superioridad. Todo creyente pasa por esto. Todo creyente en algún momento vos decís, pero ¿cómo va a ser esta persona? Ayer hablábamos con alguien sobre esto justamente, que decíamos, ¿cómo puede ser que esta persona que tenga tantos años en el Evangelio todavía esté peleando con esto? Y son luchas de la gente, y la gente muchas veces no se da cuenta de eso. Hay muchos velos en las personas, como muchos velos que nosotros podemos tener, pero el argumento de nuestra experiencia, entre comillas, en el Señor, nuestro conocimiento de las Escrituras, nos hacen poner en una situación, en una posición, de superioridad, cuando ni Dios mismo es así, cuando ni el Señor mismo fue así en la tierra. Entonces esos argumentos necesitan ser derribados en nuestra mente y sujetar todo pensamiento de juicio, todo pensamiento malvado, y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. El asunto con esto, es fácil decirlo de esta manera, pero es querer que esos pensamientos no estén más. Es querer decir, esta bronca que le tengo a esta persona no la quiero tener más. Se sujeta y se lo envío al Señor. Pero tengo que querer que eso pase.
Porque suena lindo, suena maravilloso, suena súper espiritual decir, no, yo ya perdoné, yo esto no lo quiero en mi corazón, fuera, vete de aquí. Y suena precioso decirlo así, pero a veces nuestra justicia propia nos dice, yo quiero justicia, que el Señor se encargue de esto, y lo que queremos es que Dios vengue nuestra situación. Que Dios vengue por lo que me hicieron mal y que sufran y que padezcan lo que yo padecí para que entiendan. Esa es la justicia que le pedimos al Señor. Y Dios no es así. Si no, lo tendría que hacer con nosotros también. Si nosotros, fíjese que la Biblia dice que con la vara que midas vas a ser medido. De la forma que juzgues vas a ser juzgado. Entonces, si yo juzgo desde mi posición, entre comillas, de superioridad, voy a ser juzgado de la misma manera. Sabe que muchas veces nos olvidamos que hemos salido del tiempo de la ley al tiempo de la gracia. Y todavía esperamos que mucha gente sea apedreada por los pecados que tienen. Y el Señor no hace eso con nosotros. Sabe que cada vez que uno ve, que cada vez que nos pase, que miramos a alguien observando su pecado, observando su error, observando lo mal que está haciendo y todo lo que necesita cambiar, tenemos que acordarnos de dónde el Señor nos rescató y cuánta paciencia el Señor nos ha tenido y cuánta misericordia nos sigue teniendo. El Señor es misericordioso con cada uno de nosotros y esa es la gracia del Señor, ese es el tiempo de gracia. Claro que hay cosas, leyes espirituales, principios espirituales que se van a cumplir por más gracia que haya de parte de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Muchas veces tenemos hijos que nos tratan mal, que nos contestan, que decís, ¿por qué me habla así? ¿Por qué me trata de esta manera si yo no lo crié para que sea de esta forma? Y ahí es donde tengo que pensar, ¿y yo cómo traté a mis padres? No es por lo que yo crié, sino por la forma en que muchas veces estoy cosechando. Entonces, hay cosas que se tienen que dar y que necesitan ser resueltas para que no pasen más. Y ya me fui porque no era realmente lo que iba a decir. Pero volviendo al tema, hoy tenemos la función de decirle a nuestra mente que se sujete y que lleve todos los pensamientos cautivos a que obedezcan al Señor. Si yo logro sujetar mis pensamientos, las situaciones dejan de afectarme de la misma manera. Y no es que ya no me importa nada y que está todo bien, sino que eso deja de ser un peso en mi corazón. No es que cuando sujeto mi alma comienzo a ser un insensible y no siento más nada, porque las emociones están puestas ahí por el Señor. El alma fue puesta por el Señor. El alma que gobierna, que es la que se encarga de las emociones, es la que fue puesta por el Señor y es necesario que nosotros seamos seres emocionales. Está perfecto, pero esas emociones no nos pueden gobernar. Fíjense Esteban dice la palabra de Dios, en el original dice que él era una persona llena de espíritu. No dice lleno del Espíritu Santo. Claro que era lleno del Espíritu Santo también, pero dice que era llena de espíritu. Entonces, él era una persona que en el momento que lo estaban insultando, que en el momento que lo estaban apedreando, no quiso responder y ganar esa discusión. No quiso tratar de justificarse, sino que dijo, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. En su peor momento, y fue en el momento que se fue con el Señor. Hizo exactamente lo mismo que Cristo, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Sabe que el hecho de poder comprender que muchas veces queremos reaccionar de acuerdo a nuestra justicia propia, de acuerdo a las discusiones que queremos ganar, de acuerdo a lo que nuestro ego necesita para poder sentirse bien, es lo que más a veces lastima más nuestro corazón y nos deja totalmente cargados? Entonces, el poder renovar nuestra mente, el poder renovarnos y pasar a la nueva vida en Cristo, tiene que ver con que esas cosas dejen de gobernarme, esas cosas dejen de mandar sobre mi vida, esas cosas dejen de operar en autoridad sobre mi vida y poder soltar toda esa carga. Y no estoy hablando, vuelvo a decir, porque muchas veces hablamos de que no nos tenemos que reprimir nuestras emociones. Seguramente la mayoría de nosotros ha pasado por diversos traumas a lo largo de nuestra vida y hoy, de la forma que comprendemos las cosas en este tiempo, tanto en la iglesia como en la ciencia, uno puede decir, bueno, lo que pasa es que tenés muchas emociones reprimidas y esos traumas tienen que sanar, y es real, todo eso es verdad,
y necesitamos sanar, es totalmente cierto. Pero es un error pensar que en el camino del Señor nunca vas a pasar por traumas. De hecho, va a sonar feo lo que voy a decir y va a sonar raro, pero espero poder expresarlo y explicarlo de la mejor manera. Dios muchas veces te hace pasar por traumas. Si no, pregúntele a Job. Pregúntele a Jonás, que estuvo 3 días adentro de un pez en el mar. Muchas veces te hace pasar por situaciones traumáticas, pero Dios también nos da la herramienta para que esas emociones no nos cautiven y no nos gobiernen, para poder seguir avanzando, porque nosotros somos personas que debemos vivir a través del espíritu, no a través del alma. Entonces, es cierto que no debemos reprimir las emociones, eso es una verdad, pero hay una diferencia grande entre reprimir y sujetar. Porque lo que yo sujeto y se lo envío al Señor, no lo reprimo porque no está ahí. No puedo reprimir en mi alma, en mi corazón y en mi mente algo que no está ahí. Entonces, reprimir tiene que ver con algo que yo todavía quiero hacer, con algo que yo todavía quiero que pase, con algo que yo todavía quiero que se juzgue, con algo que yo todavía estoy buscando justicia divina sobre eso. Eso es tener algo reprimido, en algo que yo quiero todavía que suceda a mi manera. Entonces, cuando yo se lo entrego al Señor y digo que suceda de acuerdo a tu voluntad, porque oramos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad en los cielos, así como en la tierra, que se haga la voluntad del Señor, tiene que ver con que mi voluntad no se hace más. Ya no es mi voluntad, ya no es como yo quiero que Dios responda, ya no es como yo quiero que Dios haga. No quiero que Dios haga como yo quiero, sino que es como Dios quiera, como Dios lo quiere hacer, como Él en su amor y en su misericordia, ya que fue Él el que pagó el precio por todos, no yo, y que se haga a su manera. Entonces, poder comprender que podemos sujetar todos esos pensamientos que nos atormentan, que nos persiguen, poder sujetar todas esas emociones que no nos dejan dormir, que nos llevan a estar angustiados un montón de veces, que nos llevan a recordar situaciones con tristeza, con dolor, resentimientos. El poder sujetar todo eso y decirle, Señor, yo esto no lo quiero más. Yo no quiero estar enojado con estas personas. Yo no quiero tener bronca. Yo no quiero estar enojado y llorar todavía por estas situaciones que pasaron. Yo no lo quiero conmigo y te lo entrego. Entonces, eso deja de ser un peso sobre mí. Por eso el Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque el llevar la carga como Él la lleva, las cosas comienzan a ser más sencillas y yo no me preocupo por lo que Él no se preocupa. Dice la Biblia que Él los pecados se los llevó al fondo del mar. Entonces, ¿por qué yo estoy buscando pecados todavía? No estoy diciendo que tenemos piedra libre para hacer lo que queramos, sino que entender que lo que antes se hacía por ley y por imposición, hoy se hace por amor al Señor. No es que no pecamos porque la ley dice, el Evangelio dice, la iglesia dice que no tengo que pecar, sino que no pecamos porque amamos al Señor y lo queremos agradar. Todo lo que hacemos hoy no lo hacemos por una imposición o por una ley, lo hacemos porque amamos al Señor, porque queremos agradarlo a Él. Entonces soltamos ese peso y somos renovados en el Señor. Todo argumento, todo lo que hemos aprendido muchas veces que se formó como base, incluso en el Evangelio sobre nuestra vida, tiene que estar abierto a que el Señor nos siga enseñando. El Señor Jesús se topó con esto en el Sermón del Monte y dijo, habéis oído que fue dicho. Antes, en la ley, era de esta manera, pero ahora yo te digo que se va a hacer de esta. No vino a anular todo lo que pasó, ni dijo toda la ley fue pecado y fue inmunda y Moisés enseñó mal. No vino a decir eso, sino dijo, antes habéis oído que fue dicho, ahora yo te digo que va a ser así. Antes la ley era necesaria para decir ojo por ojo y diente por diente, y el que te hizo va a recibir lo mismo que te hizo. Antes era necesario así, hoy te digo que no, que pongas la otra mejilla, que quiere decir que no te metas en ese pleito, no te metas en ese lío. No tenés que ser parte de la pelea, no tenés que ser parte de la discusión. A veces queremos discutir hasta por la palabra del Señor, cuando la Biblia dice que la palabra no es para discutir, no es para contender, sino que es para edificar. Entonces, si la
discusión, si la conversación no está edificando, es una discusión que no nos lleva a ningún lado, pero nuestro ego quiere mostrar que sabe más. Y no es lo que el Señor quiere hacer a través de nuestra vida. Por eso todos esos pensamientos y todo eso que gobierna tiene que estar sujeto y ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo, para que nuestra mente sea renovada y que podamos ver como el Señor mira. Si podemos comprender esto, mis amados, vamos a tener muchísima paz en la vida de Cristo, porque vamos a hacer la voluntad del Señor. Vamos a hacer lo que el Espíritu Santo quiere y no nos vamos a dedicar a ganar peleas que no tenemos que pelear. No nos vamos a dedicar a ganar discusiones que no nos corresponden. Por eso el apóstol decía que las armas de nuestra milicia no son carnales. No tenemos que andar peleando ni ganando nosotros peleas acá en la tierra. Todo lo que peleamos es espiritual. Todo lo que peleamos es contra las fuerzas de las tinieblas. No es contra la gente. Porque la gente sabe que muchas veces no sabe que está en pecado. Muchas veces no sabe que está errando. Hay gente que tiene muchos años en el Evangelio y que uno puede ver que no conoce a Dios quizás como nosotros consideramos que lo tiene que conocer, pero no se dan cuenta que es así. Y sabe que la Biblia sigue diciendo que el único que convence, que trae convicción es el Espíritu Santo. Nosotros no vamos a convencer a nadie absolutamente de nada. Podemos hablar a través del Señor. Vamos a poder ser personas convincentes al hablar cuando hablemos a través del Espíritu Santo de Dios. No a través de nuestra boca o a través de lo que nosotros queremos imponer, sino a través de lo que Dios quiera decir. Sabe que, y con esto termino, que yo había estado allá por el año 2007, 2008, había estado un tiempo apartado del Señor, viviendo una vida horrible, y en el momento que volví al Señor, una persona que después él me contó que había sentido esto, quería decirme un montón de cosas acerca de mi pecado, acerca de lo inmundo que yo era y de todo lo malo que había hecho en el tiempo que estuve alejado del Señor. Y vino, yo lo vi que venía de frente a hablarme, y cuando se acercó a mí, lo único que el Señor le permitió decir fue: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fue lo que el Señor me quiso decir. Fue lo que el Señor dejó que esa persona me diga, contra todo lo que tenía ganas de decirme por todo lo que yo había hecho mal. Y ese es el Señor. A veces nosotros tenemos muchas ganas de decir cosas, pero el Señor no está interesado en decirlas, porque Él nos mira desde su lado de Padre. Él nos mira desde su lugar. El Señor nos mira desde el lado de que yo pague el precio por vos. Entonces, mis amados, mis preciosos, que podamos comprender esto y quitarnos la carga de los pensamientos terrenales, de ganar las peleas como se ganan en la tierra, sino que podamos renovar nuestros pensamientos y que todo pensamiento que viene a estorbar, que viene a molestar, que viene a traer carga, que viene a robarte la paz, que viene a recordarte peleas que perdiste, que todos esos pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Amén.